Sí, tutor. Ya, ingeniero. Ya está Ah, grabando. bueno, ya. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a esta webconferencia que consiste en la inducción, la explicación de la actividad tarea 5, diseño de mejoramiento del trabajo. Diseño de mejoramiento del trabajo. ¿Correcto? Estamos en la tarea 5. Con el permiso de ustedes, ya hemos dado inicio a esta grabación. Nos acompaña la ingeniera Evelyn Erazo, tutora del curso, y mi persona, José Enrique Cotes, director del curso. Vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí. ¿Me confirman, señor por ingeniero. favor? Sí, estamos en el espacio formativo del curso. Bueno, en este momento estamos en el curso, ¿cierto? Vamos a descargar, como todo, ¿no? Digamos que me gusta tomar como punto de partida el mismo curso. Entonces, ¿qué elementos necesitamos para desarrollar nuestra actividad? Vamos a la guía de aprendizaje y, bueno, descargamos la guía de aprendizaje que la tenemos acá y los anexos correspondientes a la actividad. El anexo 1, que consiste en, digamos, los elementos que nos ayudan a desarrollar la actividad, la tarea, y la tarea, el anexo 2, que corresponde a nuestra plantilla. ¿De acuerdo? Entonces, dijo que se me hizo todo. Ya. Tenemos aquí. El anexo 2. Muy bien. Esto no. El anexo 1. Perfecto. Otra parte. Bueno, entonces comenzamos con la presentación de nuestra guía de aprendizaje de la tarea 5, correspondiente a la tarea 5. Entramos en contexto primero. Bueno, de acuerdo con lo que hemos realizado hasta el momento, comenzamos esta actividad, desarrollo de estas actividades que corresponden al curso de diseño del trabajo con la tarea 2. La tarea 2 lo que hicimos es identificar proceso productivo y dentro de esta actividad o dentro de esta, digamos, fase de identificación se realizaron principalmente dos actividades muy importantes. La primera, la caracterización. Cuando nosotros estamos en el estudio de los procesos, lo primero que hacemos es conocer el proceso, y para conocer el proceso es necesario realizar una caracterización de ese proceso donde nosotros identificamos todos los elementos que hacen parte de ese proceso. Para realizar esta parte del trabajo, esta caracterización, utilizamos la metodología, una metodología que estudiamos, que es la metodología IDEF0. ¿Correcto? Entonces tomamos un proceso real. ¿Por qué un proceso real? Porque la Universidad UNAD está dentro de su modelo educativo, está basado en el modelo eutagógico, ¿correcto? Entonces, nuestro modelo eutagógico, dentro de sus pilares, fundamentos, establece que los procesos de enseñanza-aprendizaje se deben realizar en la medida de lo posible a partir del estudio de situaciones reales. Entonces tomamos una situación real, un proceso, que no es proceso, no tiene que ser
complicado, simplemente cumpliendo unas características mínimas, ¿cierto? Eso lo hicimos nosotros en la tarea 2. Tomamos el proceso, verificamos que ese proceso tuviera las condiciones para poder ser sometido al estudio que íbamos a realizar. Posteriormente hicimos la caracterización de ese proceso y además de eso, pues partiendo de un principio fundamental de control total de la calidad que dice que aquello que no se mide no se mejora, no es posible mejorar aquello que no se mide, pues también aplicamos entonces los indicadores de medición para procesos, KPI para procesos. ¿Okay? Eso fue en la tarea 2. Ya con base en ese, digamos, en este trabajo, era necesario realizar un trabajo mucho más de profundidad, del análisis, representación y análisis de ese proceso. Para eso, ¿qué utilizamos? Básicamente utilizamos la ingeniería de métodos. Y dentro de la ingeniería de métodos, nosotros lo que hicimos es primero, o lo que se debe hacer, es representar ese proceso a través de los diferentes diagramas de procesos que la ingeniería de métodos nos aporta. Por eso nosotros utilizamos el cursograma sinóptico y el cursograma analítico principalmente. Entonces ya con base en esto nosotros pudimos identificar más a fondo, con más detalle, las actividades, pudimos identificar cuáles eran las operaciones, los transportes, almacenamientos, inspecciones y también las demoras. También fue posible realizar los, digamos, identificación de aquellos puntos, oportunidades de mejoramiento, cuellos de botella y situaciones que nos permitan a nosotros digamos, realizar el mejoramiento de ese proceso. Establecer propuestas. ¿Cuáles son aquellos puntos donde podemos nosotros entrar a establecer las propuestas que se necesitan para el proceso? Todo proceso, nos dice la ingeniería industrial, la ingeniería de métodos, que todo proceso es susceptible de mejora. Todo es susceptible de ser mejorado. En ese orden de ideas, ya lo que tenemos nos da a nosotros oportunidad de entrar a realizar la siguiente fase, la siguiente etapa o la siguiente tarea, que consiste en el diseño del mejoramiento del trabajo que estamos estudiando. Entonces, esa es la tarea 5. Nosotros lo que vamos a hacer es ya entrar en una etapa propositiva, en una etapa de propuesta. Nosotros vamos a realizar una propuesta de mejoramiento de ese proceso, de ese trabajo que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Por eso, esta actividad que consiste en la tarea 5, que es una actividad de tipo colaborativa, momento de evaluación intermedio. Los puntos, anteriormente la tarea cada tarea tenía un valor de 50 puntos. Ahora esta tarea tiene 70 puntos. ¿De acuerdo? Hasta el martes 12 de mayo es el tiempo límite para realizar esta actividad. Quiere decir que a hoy tenemos aproximadamente un poquito más de 20 días y ya tenemos, pues a partir del, digamos, de que se dio inicio a la actividad, ya 7 días de, digamos, recorrido, en el que por supuesto espero que no los hayamos desperdiciado. Muy bien, esto corresponde al resultado de aprendizaje 5 del sílabus. Dice, continuaremos con el análisis del proceso seleccionado en las tareas 2 y 4. Ojo, algo pero muy importante. Las tareas 2 y 4 se realizaron con base en procesos individuales. O sea, cada estudiante estudiaba su proceso. Yo quiero hacerles, digamos, énfasis en la razón por qué se realiza esto.
Porque si nosotros hubiésemos comenzado con un proceso para los 5 estudiantes de cada grupo colaborativo, pues íbamos a tener estudiantes en desventaja. ¿Por qué? Porque solamente uno iba a tener acceso. Ustedes saben que nosotros no nos podemos ver todos los días, no vivimos en la misma ciudad, no coincidimos en horarios, entonces sería prácticamente imposible que nosotros nos pudiéramos poner de acuerdo para ir a visitar una empresa, un negocio, un proceso productivo. Entonces, cada quien debía comenzar con su proceso productivo. Como ya tenemos suficiente información, ya hemos recopilado la información para cada uno de los procesos, entonces ahora sí podemos hacer la selección de un proceso dentro de los 3, 4, 5 procesos que hemos identificado desde el comienzo. Ya que la primera fase, la primera parte, pues va a consistir en eso. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Quería de pronto detenerme acá para tener en cuenta que este trabajo es totalmente, esta tarea, perdón, esta actividad es totalmente colaborativa. Anteriormente, pues solamente la parte colaborativa consistía en hacer una presentación sobre un trabajo sobre la comprensión, los diferentes metodologías y aplicaciones que estábamos estudiando, ¿cierto? Ponernos lograr unos puntos de acuerdo. Muy bien, por ahora, esta parte, pues digamos que ya vamos a trabajar solamente un solo proceso y de manera colaborativa. Nuestros aportes estarán orientados a generar ideas y propuestas para el mejoramiento de ese proceso productivo. Muy bien, primer paso de esta tarea. Bueno, como lo hemos venido realizando, comprender los fundamentos teóricos, conceptuales necesarios para realizar la actividad. Entonces, la guía nos propone que nosotros realicemos una revisión de los referentes bibliográficos que tenemos en el curso y le demos respuesta a estos interrogantes que acá se proponen. Sobre la ingeniería de método, sobre la metodología Scamper, sobre la economía de movimientos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ¿qué debemos comprender nosotros para poder realizar la actividad? Pues, básicamente, digamos, como mínimo, ¿qué es cada una de estos temas que nosotros estamos desarrollando? O sea, ¿qué es la ingeniería de método? ¿Qué es la metodología Scamper? ¿Qué es la economía de movimiento? ¿Qué contiene cada uno? ¿Cuáles son los elementos que se aplican? ¿Qué se utiliza? ¿Cómo está compuesto, cierto, cada una de estos temas, de estas teorías? O sea, que, por ejemplo, la metodología Scamper, que contiene, la ingeniería de métodos y los métodos de trabajo que tiene, la economía de movimientos que contiene, cuáles son los elementos que lo conforman y cuáles son los elementos de aplicación, cómo se aplica, cuál es la forma de aplicación de cada uno de estos conceptos que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Ya cuando eso está en nuestra cabeza, en nuestro referente, si hace parte, cuando hemos apropiado estas teorías, el siguiente paso consiste en la selección del proceso que va a ser sometido a mejoramiento. Entonces, como les decía anteriormente, ya nosotros hacemos una, ya tenemos nosotros información sobre los diferentes procesos que venimos trabajando y debemos seleccionar entre todos estos procesos uno solo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer de forma ¿qué te digo?, caprichosa, sino que para esto es necesario que nosotros apliquemos unos criterios de selección. En ese orden de ideas, cada estudiante debe por lo menos registrar esta información sobre el proceso que viene
o que tiene en estudio. La información ya está, simplemente es desglosarla, identificación del proceso, objetivos, alcance del estudio, entradas, salidas del proceso, los recursos que se necesitan, la secuencia del método. ¿Dónde está toda esta información que hace parte de el anexo 1 correspondiente a la tarea 5? ¿De acuerdo? Entonces, mire, digamos que este es el insumo principal. Posteriormente, cuando ya todos los estudiantes aporten esto, entonces sí se aplica esta tabla. Esta tabla que consiste en la aplicación de los diferentes criterios de selección. Pues con base en esta tabla, entonces cada estudiante, proceso 1 correspondiente al estudiante Juan Gómez, el proceso 2 que correspondiente a Pedro Jiménez y hasta el proceso 5 que corresponde a, bueno, a Juanito de los Palotes. Y aquí vamos a dar una calificación. ¿De acuerdo? Ahora, como en esos puntajes que cada uno da, cada uno aporta, entonces se establece cuál es el proceso seleccionado. Aquel que tenga mayor puntaje, pues será el proceso seleccionado. Aquí nos da unos criterios para la evaluación y selección del proceso. ¿Correcto? Miren lo que hay que tener en cuenta. El proceso tenga posibilidad de mejorarse, el costo que, digamos, que tenga un impacto económico dentro de la empresa en la solución de estos problemas que se presentan, que sea importante para el cumplimiento de los objetivos de la empresa o del negocio, el nivel de riesgo operacional, ergonómico, de seguridad o de calidad, disponibilidad, que se tenga disponibilidad de información, el tiempo requerido para el análisis y la alineación con los objetivos de aprendizaje. Ojo con esto porque es muy importante que nosotros seleccionemos un proceso que verdaderamente cumpla verdaderamente con los objetivos que nosotros pretendemos en este curso. Porque nos hemos dado cuenta de que se han seleccionado muchos procesos de gestión. Y a pesar de que se ha dicho desde el comienzo que tienen que ser procesos operativos, procesos productivos, del resultado sea un producto, seguimos, digamos, trabajando procesos de gestión, o sea, procesos administrativos. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto porque el proceso por lo menos de compra o de venta o de... No, porque es que ahí no hay un producto tangible. Entonces, tengamos en cuenta esta indicación. Digamos que es la hora de corregir el rumbo. ¿Ok? Muy bien. En ese orden de ideas, continuamos entonces con nuestra guía de aprendizaje. Selección del proceso para el mejoramiento. Entonces aquí nos dice el estudiante aplicará en el anexo 1, numeral 1, tarea 5, que es lo que les acabo de mostrar. Paso 3. Generar y evaluar ideas alternativas de rediseño del proceso. Entonces dice que es necesario realizar una lluvia de ideas en la que se expongan libremente todas las propuestas sin juicio inicial. Todas estas ideas son agrupadas, aclaradas y filtradas para seleccionar aquellas que tengan mayor potencial de mejorar eso. O sea, debemos reunirnos y hacer la labor colaborativa de generar ideas alternativas de rediseño del proceso a través de lluvia de ideas. Esto es muy importante, compañeros, que nosotros lo entendamos, lo comprendamos y comencemos a practicarlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la empresa, no hay un gurú, actualmente no hay un gurú en las empresas que se las sepa todas. Entonces, todos los procesos de mejoramiento que se dan en las empresas
son el resultado de la participación de varias personas. Aquellas personas que están involucradas en el proceso. En este caso, es importante que todos nosotros apliquemos lo de, digamos, la sesión de lluvia de ideas. Cuando nosotros hacemos lluvia de ideas, debemos tener en cuenta cuáles son los fundamentos de la lluvia de ideas. O sea, cuando se hace lluvia de ideas, no debemos dar por descontada ninguna idea. Todas las ideas valen, no hay ninguna idea descabellada. O sea, todo sirve, todo funciona. Ya después, cuando se hace el filtrado, la selección de esa idea, ahí sí, digamos que podemos sacar aquellas que no tienen viabilidad. Pero en principio, todas las ideas de mejoramiento son válidas. Por eso, es muy importante que nosotros apropiemos nuestra tecnología, perdón, nuestra metodología, que consiste en que aquí dentro del anexo 1 nos da unas pautas para realizar esta parte del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces nos dice que hay una tabla, ¿cierto? ¿Cuál es el enfoque de mejora o la categoría? ¿Cuál es la idea? ¿En qué consiste esa idea? ¿Cuál es el potencial ya en esto? Miren que aquí por lo menos hasta aquí podemos hacerlo de manera individual. O sea, una lluvia de ideas. Pero hasta acá, donde dice potencial de mejora, nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Para establecer, eh, digamos, si esta idea es viable, ¿cierto? ¿Qué tan viable puede ser esta idea? Y si se selecciona o no se selecciona esta idea. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, si el impacto es alto, medio o bajo. Entonces aquí nosotros vamos viendo si el potencial de es alto, medio o bajo y si la viabilidad es alta, media o baja. Entonces miren cómo acá nos da también las indicaciones para poder realizar nuestra, digamos, evaluación de las diferentes ideas de trabajo, las ideas de mejoramiento. Por último, se hace un resumen, el resumen de las ideas seleccionadas como alternativas. ¿De acuerdo? Aquí nos dan también las indicaciones para llenar la tabla 2. Correcto. Entonces digamos que hasta aquí, estos serían los elementos que nosotros utilizaríamos para el paso 3. Generar y evaluar ideas alternativas de rediseño de proceso. Siguiente paso. El siguiente paso consiste en, perdón, aquí vamos en el paso 2. Ahora vamos al paso 3. No, hasta aquí va el paso 3. Estoy aquí como voy sub y baja. Entonces ya hasta aquí tenemos nuestras ideas para el rediseño de los procesos. Estamos en la etapa de las ideas. Siguiente paso, desarrollar alternativas de rediseño del proceso. O sea, con base en esas ideas, con base en estas ideas, entonces dice proponer mejoras en el proceso productivo en estudio mediante la identificación de oportunidades de optimización aplicando los principios de la ingeniería de métodos, la economía de movimiento y la metodología SCAM para diseñar soluciones que incrementen la eficiencia, reducción de tiempos y mejora de las condiciones de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice que aplicaremos entonces las indicaciones del anexo 1, tarea 5, numeral 3. ¿Cuáles son esas indicaciones? Aquí aparece el numeral 3, alternativa de rediseño de procesos. En ese orden de ideas,
¿Cómo que aplicamos? Bueno, ingeniería de métodos y economía de movimientos. Entonces aquí nos dan todo un derrotero a seguir para poder desarrollar mejoramiento a través de ingeniería de métodos y economía de movimiento. Es importante seguir este paso a paso. ¿De acuerdo? De acuerdo con las ideas que nosotros tenemos, que son oportunidades de mejora, entonces ahí sí vamos nosotros definiendo las diferentes alternativas de solución. ¿De acuerdo? Ahora, también nos dice que podemos utilizar la metodología Scamper. Ustedes, de acuerdo al proceso que han seleccionado y de acuerdo a la viabilidad, ahí ustedes pueden establecer qué es lo que verdaderamente les sirve. Si les sirve economía de movimiento, ingeniería de métodos, con base en todas estas indicaciones que aparecen aquí, perfecto. O si deciden, no, vamos a utilizar metodología Scamper aplicada a procesos, entonces también se pueden utilizar esta metodología. Aquí aparecen dos metodologías, ¿de acuerdo? La metodología que utiliza ingeniería de métodos y que aquí nos establece como una tabla resumen, ¿no? Los resultados de la aplicación de la ingeniería de métodos, ¿de acuerdo? Miren qué hay que tener en cuenta. O podemos utilizar la metodología Scamper. Pero la metodología Scamper, miren cuáles son las diferentes estrategias que se pueden aplicar y podemos también utilizar esta tabla resumen. Ahora, si nosotros utilizamos ambas, también se vale. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que presentar ambas. Si nos damos cuenta, hay algunos elementos comunes en la ingeniería de métodos y la metodología Scamper. A ver, por ejemplo, si nosotros miramos que y nos dice la técnica del interrogatorio, qué, cómo, por qué, qué pasaría si. Aquí nos dice eliminar pasos innecesarios o redundantes. Esta es la parte de la simplificación del método del trabajo. Entonces, miren, si nosotros decimos, aquí podemos eliminar pasos, Scamper también contempla eliminación de pasos. Combinación de operaciones, Scamper también contempla combinación de operaciones. Reordenamiento de actividades, Scamper también, digamos, tiene en cuenta esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es importante que ustedes apropien las metodologías y con base en esas metodologías ustedes puedan ya, digamos, trazar el camino para una verdadera propuesta de mejoramiento. Miren cómo está acá las 7 estrategias de Scamper. ¿Cuáles son? Sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar, reorganizar, reemplazar o revertir. Cambiar el orden, miren qué significa. Esto también se contempla en la ingeniería de métodos. Entonces, ahí vemos una de las dos o utilizamos elementos de ambas. ¿De acuerdo? Con eso desarrollamos estas tablas que aparecen acá y que irán incluidas en la plantilla para la presentación de nuestro trabajo. Siguiente paso, entonces ya aquí tenemos desarrollar las alternativas de rediseño del proceso. Dice proponer mejoras del proceso productivo mediante la identificación de oportunidades de optimización. O sea, aquí nosotros vamos a establecer cuáles son las propuestas de mejora. ¿De acuerdo? Vamos a hacer cuáles son las
a diferentes alternativas para hacer el mejoramiento o el rediseño del proceso. Cuando ya nosotros tenemos establecido esto, cuando nosotros decimos, bueno, vamos a, por ejemplo, vamos a redefinir el método de trabajo, vamos a hacer una redistribución de las actividades, vamos a cambiar el orden de las actividades o vamos a incorporar un dispositivo que nos va a reducir el tiempo de tal operación. Eso es lo que hacemos como ingeniero. Entramos a mirar cuáles son las diferentes soluciones que se pueden aplicar. Por eso hemos tenido en cuenta la viabilidad. Hemos analizado, oiga, esto es viable, esto verdaderamente se constituye como una verdadera alternativa de diseño. Si nosotros nos damos cuenta, aquí, por ejemplo, ¿cuál es la idea, cierto? Y en esa idea, miren qué pregunta, ¿se convierte esto en una alternativa de diseño? Pues le corresponde a ustedes decir sí o no. O si bien utilizamos la otra herramienta, cualquiera de las dos también nos dice lo mismo, ¿no? Oiga, vamos a simplificar el método. Para simplificar el método, ¿qué hacemos? Y damos una idea, describimos esa idea, establecemos el potencial. Oiga, ese potencial, ¿eso es alto, es medio o es bajo? Ahora, ¿es viable? No es lo mismo decir hay potencial de mejora a que sea viable esa mejora. Entonces, si eso se da, entonces le podemos decir, listo, vamos a utilizar esta alternativa de diseño, sí o no. Miren que aquí ya nosotros estamos tomando decisiones. Ahora, con base también en esta metodología, podemos hacer lo mismo. Tomamos decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, ya con base en esto, entonces nosotros establecemos la síntesis de las diferentes alternativas que resultan y podemos establecer ya cuáles son las estrategias, la justificación, los beneficios y las limitaciones, y ya tenemos nosotros nuestra lista de alternativas. ¿De acuerdo? Entonces miren cómo se va dando un proceso metodológico, metódico, sistemático, donde vamos avanzando paso a paso en toda una propuesta de mejoramiento de nuestro proceso productivo. ¿Ok? Muy bien. Aquí nos va diciendo a nosotros, estamos todavía en la parte de evaluación y selección de alternativas, una tabla multicriterio para la evaluación de las diferentes alternativas, ¿de acuerdo? Y por último nos da una conclusión de cuáles son esas alternativas que vamos a aplicar, que decidimos nosotros que vamos a desarrollar o aplicar en el mejoramiento de nuestro proceso productivo. Muy bien. Hagamos un replanteamiento nuevamente de este punto. Aquí nos dice alternativas de rediseño. Entonces ya dice que vamos a proponer nuestras alternativas para el rediseño del proceso y que esto lo tenemos en cuenta en el anexo 1 de la tarea 5, numeral 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí que tenemos la primera parte, ¿en qué consiste? En aplicar las diferentes metodologías para el mejoramiento. ¿Cuáles son? Ingeniería de métodos y economía de movimientos, que tienen en cuenta estas estrategias que aparecen aquí y desarrollamos esta tabla. O aplicamos la metodología Scamper, que también tiene en cuenta estas estrategias y las desarrollamos en esta tabla. Cuando ya tenemos esto, entonces, ¿qué procedemos? Procedemos a hacer una síntesis de las diferentes alternativas de diseño resultantes. ¿De acuerdo? Esa síntesis, digamos que la concretamos llenando o desarrollando esta tabla, la tabla 3.
alternativa 1, alternativa 2, definimos cuáles son las estrategias, cuál es la justificación técnica, el beneficio esperado y cuáles son las limitaciones. Dice, resumen las ideas seleccionadas. Resume las ideas seleccionadas y ya convertidas en alternativas formales de diseño. Acá nos dice cómo se elabora cada columna y posteriormente procedemos a hacer evaluación y selección de alternativas utilizando la tabla 4, que es la matriz multicriterio de evaluación de alternativas. Entonces aquí nos da a nosotros, fíjense que aquí ya nosotros ponemos unos puntajes. ¿De acuerdo? Hacemos unas ponderaciones para estas alternativas y ya comenzamos nosotros a, digamos, a calificar, a cuantificar el peso de la aplicación de cada una de estas diferentes alternativas. Aquí nos dice alternativa 1, alternativa 2, alternativa N. El número de alternativas los establecen ustedes. Ahora, la idea es una lista larga de alternativas de solución. No importa, pueden ser 2 alternativas, 3 alternativas. No es una lista larga de alternativas. O sea, cuando ya nosotros llegamos aquí, ya nosotros, de toda esa lista de ideas que tenemos, generamos, ya hemos depurado cualquier cantidad y nos concentramos en aquellas alternativas que primero que nos dan mayor peso, ¿de acuerdo? Y segundo, que nos da, que sale desde el punto de vista técnico para poder realizarlo. ¿Ok? Entonces, dice que hay que realizar la matriz de análisis e interpretación del método actual con base en esto. Muy bien. Siguiente paso. El siguiente paso dice representar el proceso productivo a través de los diagramas de proceso. ¿Cuál proceso productivo? O sea, que eso que nosotros tenemos, eso que estamos nosotros proponiendo como mejoramiento, debemos incorporarlo a nuestro proceso mejorado. En pocas palabras, estamos haciendo una propuesta de mejoramiento del proceso. Y esa propuesta de mejoramiento la vamos a prestar a través de la representación del proceso productivo a través de diagramas de proceso. O sea que no nos quedaremos en los enunciados, sino que nosotros debemos hacer nuestra propuesta de mejoramiento utilizando diagramas de proceso. ¿Cuáles son esos diagramas de proceso? Aquellos que ya hemos estudiado y aquellos que ya conocemos. Dice que, vuelve, miremos el anexo 1 y entonces estamos en el punto 4, el numeral 4, ¿cierto? Que es el que tenemos aquí. Entonces nos dice organizar y validar la información, utilizar los diagramas con simbología ASME. Esto ya nosotros lo hemos trabajado, ¿cierto? Aquí nosotros definimos esto para el cursograma sinóptico, o sea, que si antes hicimos un cursograma del método actual, un cursograma sinóptico del método actual, ahora vamos a realizar un cursograma sinóptico para el procedimiento, para el proceso mejorado. Bueno, entonces, aquí nos da nuevamente las indicaciones, esto ya lo conocemos. Para el cursograma sinóptico, cuáles son los símbolos que se aplican. Aquí nos da un modelo. ¿De acuerdo? Cursograma y también un cursograma analítico. ¿Cómo quedaría nuestro proceso aplicando el cursograma analítico? ¿De acuerdo? Entonces seguimos las indicaciones que se establecen en este numeral, registrar los tiempos y al final construimos nuestro cursograma analítico. Y aquí nos da a nosotros
unos cuadros resumen dentro de este instrumento. ¿Cuáles? Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, cuáles son las actividades, ¿cierto? El número de acciones, transporte. Entonces, el actual, el propuesto y cuáles serían las mejoras. En distancia, lo mismo. Como ya nosotros tenemos información sobre el procedimiento actual, entonces simplemente ya sería mirar el número en distancia, en tiempos y hacer una comparación con el procedimiento actual versus el procedimiento propuesto y entonces entrar a establecer cuáles son las mejoras, la economía, la medición de lo que nosotros estamos logrando. ¿De acuerdo? Por supuesto que hay que realizar todo esto y al final se tienen los totales. ¿Ok? Pero es que yo no, de pronto el tiempo no lo conozco porque no se ha realizado, apenas se está haciendo una propuesta. Pues también hay que decir, oiga, si hacemos estas aplicaciones, proyectamos que la reducción del tiempo debe ser tanto. ¿Ok? Para eso se aplica algo que se llaman los tiempos predeterminados, pero digamos que eso no se alcanza a estudiar en el curso porque es algo demasiado extenso, pero ustedes sí pueden profundizar a través de la investigación cómo se realiza la proyección a través de tiempos predeterminados. Muy bien. Aquí nos da las indicaciones para el desarrollo de este ítem. Algo muy importante, mire, aquí nos está dando las diferentes herramientas que nosotros podemos utilizar para realizar nuestros diagramas. ¿Ok? Porque es que utilizamos cualquier cantidad de diagramas y no estamos utilizando, digamos, aplicando los diagramas de procedimiento como verdaderamente nos los propone la ingeniería de métodos y el diseño del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también es necesario hacer comparaciones del método actual con el método propuesto. Hay unos aspectos de comparación y unos indicadores que se deben registrar. ¿De acuerdo? Muy bien. Volvemos a la guía. Vamos en la parte de representación del proceso productivo y ya la siguiente etapa consiste en proponer la implementación del método propuesto. O sea, ya hemos definido cómo va a quedar. Hemos hecho el diagrama de nuestro proceso mejorado, cómo debe quedar. Entonces, el siguiente paso consiste en establecer, bueno, qué acciones hay que desarrollar para poder lograr la implementación de este método propuesto. No se nos olvide que estamos haciendo una etapa, una propuesta de mejoramiento. ¿Ok? Miremos el numeral 5 sobre implementación del proceso mejorado. ¿Qué nos dice el anexo? Vamos al numeral 5, implementación del proceso mejorado. Entonces, ¿qué nos dice? Los pasos necesarios para realizar la implementación del proceso mejorado, redactados de forma clara y secuencial. Aquí nos está diciendo, mire, ¿qué es necesario realizar? Aquí nos da unas ideas, ¿no? Validar el método propuesto. ¿Ok? Mirar cuál es la documentación del proceso mejorado. ¿Qué se debe hacer en materia de adecuación de puestos de trabajo y de recursos? Y aquí nos está diciendo en detalle qué significa eso. Si hay que capacitar el personal, entonces, ¿cuáles son las capacitaciones necesarias para que el personal pueda desarrollar este nuevo proceso? Implementación del método piloto. Entonces, ¿qué se necesita? Pruebas, ajustes. ¿Qué les digo? Es que
¿Qué se necesita para poder poner en marcha este método mejorado? ¿Cuáles son los, digamos, los instrumentos y elementos de medición y verificación del desempeño de este nuevo proceso? ¿Cuáles son los ajustes finales y cómo se estandarizaría este nuevo proceso? ¿Y cuáles son elementos necesarios para realizar el seguimiento y el mejoramiento continuo de este nuevo proceso? ¿Ok? Aquí nos está dando a nosotros unas ideas. Miren cuáles son los resultados esperados de cada uno de estos pasos que están aquí propuestos y todo se condensa en esta tabla. ¿Quién sería el responsable? Cuando nosotros hablamos de quién sería el responsable, no estamos hablando de un nombre propio. Estamos hablando de, digamos, los roles que intervienen dentro de este proceso de mejoramiento. Por ejemplo, el responsable puede ser el operario, un supervisor, la gerencia, un asesor externo. A lo mejor es necesario, que les digo, fabricar un dispositivo. Bueno, ¿quién es el responsable o quiénes son los responsables? Bueno, una fábrica externa, pero responsable es el departamento de compras. Ah, bueno, perfecto. Un diseñador, un ingeniero mecánico, ¿qué necesitamos? ¿Listo? Miren que aquí, entonces estamos definiendo quiénes son los responsables y cuáles son aquellos recursos que se necesitarían. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de elementos, no estamos hablando de plata. O sea, si vamos a necesitar plata, ¿es plata para qué? Ah, pues plata para un nuevo, ¿qué le digo? Un nuevo operario, un nuevo trabajador, un nuevo profesional. Bueno, aquí de pronto dice hay que hacer una redistribución de las maquinarias. Bueno, entonces aquí miren, esto estamos apenas en una etapa propositiva. ¿Cuál debiera ser o cuál sería la continuación de todo esto? Esto serían insumos para posteriormente, si ustedes deciden de pronto darle continuidad a este trabajo a través de su práctica profesional, entonces coger esto como insumo para elaborar todo un proyecto de mejoramiento donde ya se entraría a considerar detalles, muchos más detalles, un mayor número de detalles y con un mayor nivel de, digamos, de rigor y de especificidad. Aquí nos dan las instrucciones para desarrollar la tabla y por último un cronograma propuesto también para esta parte del trabajo. Cronograma tentativo, por supuesto. Entonces, miren, importante, pero importante atreverse a proponer, atreverse a realizar propuestas, ¿de acuerdo? A hacer cambios, a proponer cambios. ¿Ok? Es importante no quedarnos en lo estrictamente teórico, ¿no? Es importante, sí, a lo mejor doy las ideas, pero ir un poquito más, mirar hasta dónde podemos llegar con esto, ¿de acuerdo? Por último, realizar la autoevaluación del proceso. La autoevaluación del proceso, que es algo que hemos venido realizando y de conformidad con el modelo eutagógico unadista solidario. Anteriormente hacíamos autoevaluación del proceso. Sí, señora. De forma individual. Todo. Ahora, por favor, cierre micrófonos. Ahora estamos haciendo autoevaluación del aprendizaje, pero ojo, ya no es individual, sino que es grupal, colaborativo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que con eso nosotros damos pues por terminado esta explicación. Dice que se debe entregar, entonces documento escrito con el informe final en formato PDF de acuerdo al anexo 2.
Vamos a revisar el anexo 2, porque con base en el anexo 2 vamos nosotros a hacer como un recorderi de todo lo que hemos explicado. Entonces, miren, esto está, como le digo yo, para llenar. Todo este documento, simplemente no modificar su estructura, simplemente desarrollar lo que aquí se propone. ¿De acuerdo? Entonces, miremos el contenido. Esto hace parte de la introducción, el objetivo. Primero viene la selección del proceso, información de cada uno de los procesos en estudio, ¿cierto? Posteriormente viene la aplicación de los criterios de selección para la evaluación del proceso. O sea, de todos estos procesos que tenemos aquí, vamos a seleccionar uno aplicando estos criterios de evaluación que se establecen acá en la tabla 6. Posteriormente, aquí nos dice evaluación de criterios de selección. Y en la tabla 7, bueno, esto lo debe realizar cada estudiante. Por eso nos dice estudiante 4, estudiante 5. Cada uno de ustedes debe realizar una evaluación de los diferentes procesos. Al final, digamos, estos resultados que se establecen aquí, estos totales, ¿cierto? Se registran en esta tabla y aquí, de acuerdo a la calificación, entonces ya de una manera cuantitativa se hace la clasificación y la selección del proceso. Posteriormente viene la etapa de las ideas para el rediseño del proceso. Entonces, el proceso de la parte de elaboración de la lluvia de ideas. Entonces, aquí aparece la tabla de agrupación, aclaración y filtrado de las diferentes ideas. ¿Cierto? Posteriormente, un resumen de las ideas seleccionadas. Posteriormente, el análisis de alternativas para el rediseño de procesos. Aquí, la tabla de aplicación para ingeniería de métodos. Aquí, la tabla de aplicación para metodología Scamper. Al final, resultados de la aplicación cada una que aparece, ¿de acuerdo? Aquí nos da digamos, las diferentes alternativas. Se elabora una conclusión sobre el método propuesto. Aquí nos lo está estableciendo esto. Posteriormente viene la representación del proceso productivo. Esta representación, entonces, se elabora el cursograma sinóptico. Posteriormente, el cursograma analítico. Ahora, no es solamente el dibujo, ¿no? Sino que miren que hay que hacer una descripción breve del análisis de cada uno de los cursogramas que se desarrollan. ¿Ok? Posteriormente viene la comparación de los métodos, método actual versus método propuesto. Y aquí registramos nosotros cuáles son las mejoras que estaríamos logrando con la aplicación de estas metodologías. ¿Ok? Posteriormente viene la etapa de implementación, donde nosotros vamos a registrar nuestro plan de implementación. Posteriormente viene el cronograma. Y al final, las conclusiones del trabajo. Muy bien, compañeros, digamos que hasta aquí esta explicación de mi parte.
quedo atento entonces a las preguntas que los estudiantes tengan a bien realizar. Vamos levantando la mano. Entonces, Erika. Tutor, buenas. Ingeniero, antes de dar paso a las preguntas, quisiera ¿Sí? hacer la intervención. Ah, bueno, sí, perfecto. Ingeniera Evelyn, bueno, voy a darle paso entonces, antes, Erika, disculpa, vamos a darle paso primero a la ingeniera Evelyn, que nos va a realizar la presentación de una encuesta que hemos desarrollado entre el equipo de tutores, de docentes del curso Diseño del Trabajo. Digamos que es una estrategia de motivación y de incentivos para que ustedes puedan, digamos, realizar este trabajo de mejor manera. Entonces, ingeniera Evelyn tiene la palabra y posteriormente comenzamos las preguntas con Erika Pineda. De compartir. Perfecto, ingeniero. Buenas noches nuevamente para todos. Como ya lo menciona nuestro director de curso, el ingeniero José, gracias pues al desarrollo de él como director del curso de Diseño del Trabajo, él nos ha permitido desarrollar la estrategia que les voy a presentar a continuación. Entonces me voy a permitir compartir pantalla a todos y cada uno de ustedes. Por favor, me confirman si la están viendo en este momento. Está un poquito lento. Por favor, me Sí, está un confirman. poco lento. Ya. Listo, perfecto. Bueno, la estrategia para el curso Diseño del Trabajo, tarea 5, se ha diseñado en aras de fomentar en ustedes la participación activa. La estrategia se llama participación oportuna. Tengamos presente que la actividad tuvo apertura el día 15, ¿cierto? Ya la mayoría debe haber hecho participación, digamos, oportuna, ¿cierto? Dado para, por lo menos, mis estudiantes, se les dejó un cronograma de las fechas y las actividades que tenían que cumplir, dado pues las semanas en las que tenemos avance. Entonces, se ha diseñado una estrategia con el propósito de fortalecer el trabajo colaborativo que a lo largo de esta web el ingeniero José Cotes ha recalcado, ¿cierto? En la calidad del análisis y la articulación con la tarea 4 se establecen las siguientes acciones para, ay Dios mío, perdóname, no, para Eso no participar es. efectivamente en el curso Diseño del Trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿están viendo mi presentación? Sí, esta es, no es, no, Eso no perdóname. es. No, ingeniero, regálame un segundo. Se equivocó de curso, ingeniera. Sí, tengo mil cosas, pero igual estamos en la misma estrategia. Entonces, sí, ya le están viendo, ¿sí? ¿Me confirmas, Inge, por favor? Todavía. Yo te aviso. ¿Sí? Todavía. ¿Ya? Me dice que ya está compartiendo, ingeniero. Sí, yo no lo veo, pero bueno, yo les creo. Ya, Mm, ahora sí. ¿sí? Es que el internet no está igual de rápido para todos. Listo. El propósito de esta estrategia es fortalecer el aprendizaje significativo y promover la participación activa del curso. Esto les permitirá a ustedes implementar la estrategia como incentivo académico. El objetivo de esta estrategia para la tarea 5 es fomentar la participación constante de los estudiantes en espacios sincrónicos, como son la webconferencia en la que ustedes están en este momento y los CIPAS. Cada uno de los docentes que ustedes tienen como tutor tiene a su deber implementar como una estrategia de refuerzo llamada CIPAS, en el que se hace reconocimiento de la actividad puntual que estamos desarrollando, gracias al compromiso del proceso formativo. ¿En qué consiste esta estrategia? Se preguntarán ustedes. A partir de la fecha, es decir, del día de hoy, 20 de abril, cada uno de los estudiantes que participen activamente en los espacios de webconferencias programados y encuentros CIPAS podrán acceder a una bonificación o extra puntos que se verán reflejados en la tarea 5. Cabe recalcar que la tarea 5 tiene un peso evaluativo de 70 puntos.
Pero la estrategia no acaba ahí. Cada uno de ustedes debe cumplir con unas actividades puntuales. ¿Cuáles son? Las condiciones para acceder a esta bonificación extra es que ustedes puedan participar de manera continua, verificable en los espacios mencionados, como mínimo 3 estudiantes del mismo grupo. Yo sé que en este momento todo el mundo va a levantar la mano y va a decir, ay, pero es que en mi curso solamente he participado yo. Ok, entonces, si usted es el único que ha participado en su grupo, ¿cierto? Usted se acoge a la estrategia, participa en los espacios previamente ya denominados como lo son la web y los CIPs, ¿cierto? Haciendo intervenciones pertinentes con preguntas, aportes e intervenciones reflexivas. No se considera un aporte dejar, ¿cierto?, su número de teléfono y decir, compañeros, aquí estoy para que hagamos el grupo de la estrategia tal. No, sino que realmente ustedes puedan evidenciar, tanto en los espacios de CIPAS como en los espacios de webconferencia, en este caso, ¿cierto? Ustedes puedan realmente dar respuesta satisfactoria primero a lo que ya les dio el ingeniero José Cotes y posteriormente lo que cada uno de los docentes, tanto el espacio de tutor en línea como webconferencia, ustedes puedan participar. La participación permanente les permite a ustedes fortalecer la comprensión de los temas del curso, resolver dudas en tiempo real, articular mejor las actividades de la tarea 5. Como se dan cuenta, esta actividad es netamente colaborativa, pasando por una síntesis de desarrollo, lo que les va a permitir a ustedes desarrollar habilidades colaborativas y críticas, que es lo que vamos a fortalecer para esta tarea 5. El compromiso de la participación les va a hacer la diferencia. No se trata solamente de asistir, sino de comprender activamente y construir el conocimiento en conjunto, ¿cierto? Entonces, la estrategia de tutor en línea, como lo pueden ver a lo largo, cada uno de los docentes les ha dejado a ustedes, tanto en los grupos, en el foro, de manera interna y por correo institucional, que el curso de diseño del trabajo para este periodo tiene algo que se llama tutor en línea. El tutor en línea lo hacemos todos los docentes a lo largo de la semana en un horario de 11 a.m. a 12 p.m. Como lo pueden ver en la imagen, cada uno de los docentes tiene un horario y una fecha específica de atención. ¿Cómo van a participar ustedes? Ustedes se reúnen como grupo de manera interna y van a decir, yo o el grupo 70 o el grupo 80 o el grupo 192, en fin, se va a reunir como grupo los que estén participando activamente. Reiteramos desde la red de curso por el ingeniero José Cotes que entendemos que muchos de ustedes están solos, ¿cierto? Entonces, usted se va a coger a la fecha y va a decir, tengo como probar que realmente en mi grupo 206 soy el único que participa, entonces me voy a coger a la estrategia tutor en línea para despejar todas mis dudas. Yo tengo que asistir a mínimo 3 espacios. Eso quiere decir que si usted participa en la web de hoy, en el CIPAS que cada uno de los docentes programará antes del cierre de la tarea 5, ¿cierto? Como mínimo en 3 espacios y participa significativamente, usted podrá asegurar un puntaje máximo que son 20 puntos de los 70 que cuesta como tal la actividad, ¿cierto? Pero adicional a ello, por autorización del director de curso y a criterio de cada uno de los docentes, porque no es lo mismo la ingeniera Evelyn, que el ingeniero Edgar, que el ingeniero Brian, que el ingeniero José Cotes, que el ingeniero Carlos, que la ingeniera Lenit, que el ingeniero Victoriano y que el ingeniero Jimmy puedan realmente darles a ustedes la factibilidad de que puedan participar de esta manera. ¿A qué vamos? Si ustedes participan en los espacios, presentan, ¿sí?, aportes significativos y desarrollan antes del 12, ¿sí? Eso quiere decir que sería el 10 de mayo aproximadamente como última fecha de participación en los espacios tanto de tutor en línea como de los IPAs que se tienen programados y que ustedes evidencien 3 veces la participación activa, ustedes serán eximibles de una de las actividades que no hayan presentado. Llámese tarea 2
o tarea 4. ¿Listo? Entonces, si el docente se acoge, ustedes dicen, en la web se dio este lineamiento, queremos saber si con usted se puede participar en la estrategia. Entonces, todos los docentes de la red de curso de diseño del trabajo dejaremos esta información, este póster colgado con los horarios de atención de tutor en línea, el enlace donde nosotros les atendemos y posteriormente les dejaremos cada uno de nosotros como los docentes las fechas en las que estaremos haciéndoles partícipes de los CIPAS, donde hablaremos ya de lo que el director de curso, José Cotes, les dejó como claridad de la tarea 5 y les reforzaremos información y verificaremos aportes significativos de lo que ustedes tienen. No son aportes significativos solamente colocar la parte teórica, que es la metodología Scamper, que es el brainstorming y todo eso. Porque ustedes dejan ese aporte y ya no vuelven a aparecer, sino faltando 3 días para el cierre de la actividad. Entonces, no funcionaría así. Para muchos de los que no han entregado de pronto la tarea 2 ni la tarea 4, que se encuentra en fase de calificación, si hacen esto y no lo presentaron, pues ya no tendrían que entregar ese trabajo, sino se les valoraría, igual no el peso completo de la actividad, pero sí significativamente para que puedan realmente subir esos puntos que les hagan falta y en esa estrategia no entraría como tal a participar el laboratorio. Porque preguntarán ustedes, el laboratorio es obligatorio y no se compensa con otra actividad. Por eso somos puntuales. Solamente entrarían a participar en la estrategia de atención de tutor en línea, la tarea 2, la tarea 4. ¿Listo? Y posteriormente la tarea 5, que es la tarea que tenemos en curso. Bueno, entonces, ahora sí, preguntas, dudas, inquietudes a partir de este momento, ya las podemos relacionar. Listo, adelante, Erika. Erika. Tutora y director, buenas noches, y compañeros, buenas noches. Quiero Buenas hacer noches. énfasis en dos cosas, qué pena. Digámoslo así, el paso 1 que él nos explicaba es casi como individual, digámoslo así. Ya del paso 3 en adelante se hace de manera grupal, es decir, se escoge un solo proceso y se trabaja con un solo proceso. Es más o menos lo que entiendo. De acuerdo. El paso 1 ¿Sí? consiste simplemente en recoger toda la información de lo que hemos desarrollado y registrarla en el documento. Listo. Pero ese trabajo, digamos, ya eso está, ya se supone que eso debe estar hecho ya. No es que vamos a coger un proceso nuevo o un proceso No, es diferente, de los no. mismos que se vienen Eso es lo trabajando. O de sea, un lo que ya ejemplo, venimos trabajando. yo he hablado con mis compañeros porque solamente en mi curso pues hemos trabajado 3 de los 5. Ellos han sido muy puntuales con fechas y pues, la participación de ellos es como, yo les digo, suban aportes al foro, si tienen dudas pues pregúntenme a mí, si de pronto yo hablo harto con mi directora, hablo bien, entonces ellos les digo, si tienen dudas pregúntenme a mí, no hay ningún problema, pues es como colaboración, digámoslo así. Y pues ha funcionado, nos ha ido pues más o menos bien, no me esto, pero tengo otra pregunta en esta estrategia que ustedes nos digan. Ustedes dicen que la tarea 2 y la tarea 4, ¿cierto? Pero pues en nuestro caso nosotros hemos entregado esas tareas, pero no sé si ellos vayan a participar pues por lo que ellos trabajan y todo eso. Justamente uno hoy está trabajando, entonces yo ando como a la cabeza de mi grupo pendiente de toda esta información para también decirles y demás. Entonces, ¿esto solamente se hace para uno solo o en caso tal, pues, como un grupo, digámoslo así? ¿O cómo lo estarían trabajando ustedes? Pues por lo menos de los 20 puntos y demás, pues, Bueno, a ver, ¿de Bueno, qué se trata? El trabajo normal te lo viene, si tú vienes trabajando bien con tu grupo colaborativo, ustedes se entienden, participan y les ha ido bien en la parte colaborativa, la recomendación es seguir así. Ahora, se han propuesto otros espacios. ¿Cuáles son los espacios? Miren, hay diferentes espacios. Uno que lo hemos llamado, la ingeniera Evelyn ha tenido a bien llamarle el tapero. Me ha encantado ese nombre, compañero, porque no es más. Entonces,
¿cuándo podemos pasar al tablero? El tablero es el horario. Ingeniera, compárteme por favor el horario. Entonces nosotros hemos repartido un tiempo, hemos asignado un tiempo entre los diferentes tutores. Vamos a ampliar eso. ¿De acuerdo? Entre los diferentes docentes del curso. Si ven esto donde dice tutor en línea, bueno, perfecto. Ese tutor en línea, el espacio de tutor en línea es el tablero. Esto que aparece en azul, una franja de lunes a viernes de 11 a 12 y de los días sábados desde 9 hasta las 12. Si ven, aquí aparece un tutor, no importa el tutor que sea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted llega y tiene interacción con el tutor que esté asignado en el momento. Hay otro espacio también de tutor en línea que es el que cada uno de los docentes, de sus tutores, cada uno de sus tutores, digamos, destina para atención a ustedes, ¿correcto? Y hay otro espacio de atención que se llaman las CIPAs. Ahora, estamos programando CIPAs presenciales para aquellos, digamos, tutores, perdón, para aquellos estudiantes que pueden tener el acceso directo en el mismo sitio donde está el tutor. Por ejemplo, yo voy a abrir unos espacios para realizar unas CIPAs en Valledupar. ¿De acuerdo? Entonces, tendrán la oportunidad de venir aquí al centro de Valledupar, mis estudiantes que están en Valledupar, y con base en, vamos a tener unos encuentros. Y presencialmente podrán tener ese encuentro conmigo. Pero no solamente serán CIPAs presenciales. Para aquellos estudiantes que no puedan asistir presencialmente a los centros donde se están programando los CIPAs, se van a realizar también, y ya se vienen realizando CIPAs de manera virtual o mediada a través de Teams. Entonces, si los estudiantes participan, ahora participan no es solamente ir, participan es mostrar el trabajo, preguntar qué está bien, preguntar qué hace falta, entrar en una interacción con el tutor, entrar en una interacción con los mismos compañeros. ¿De acuerdo? Y la idea cuál es? La idea es que nosotros podamos realizar unos trabajos de calidad, darle unos valores agregados a esos informes que debemos presentar. Por supuesto, atendiendo todas las recomendaciones de nuestro modelo educativo. ¿Ok? Listo. Y si hacemos eso, ¿qué obtenemos? Tenemos, bueno, aquellos que tengan, ¿qué les digo yo? Que estén caídos en sus calificaciones de la tarea 2, de la tarea 4, de acuerdo con el tutor, entonces podrán aumentar su puntaje de calificación. Tutor, pero venga, y yo necesito volver a hacer la tarea 2. Pues si ya usted, su grupo, digamos, no hizo la tarea 2, usted puede trabajar con la propuesta de mejoramiento que viene desarrollando un compañero suyo. ¿De acuerdo? Pero si usted, digamos, la mete toda, participa, podrá recuperar puntaje, algo de puntaje, no todo, pero algo de puntaje, digamos, tendrá una oportunidad de rescate de la tarea 2 y de la tarea 4. Por supuesto que eso ya lo mide cada tutor de ustedes. ¿De acuerdo? Ahora, Director, entonces, qué pena, pero entonces, disculpa, América, discúlpame, qué pena. Pero yo vengo trabajando bien, ¿no? Si vienes trabajando bien, mira, lo que te va a garantizar el participar de estas CIPAs o el participar de estos espacios es que tu trabajo va a quedar mejor. ¿Ok? Y va a quedar mejor, por supuesto, va a ser mejor para ti. Y por supuesto, si tú vas bien en la tarea 2, te hicieron falta puntos, pues se te completan los puntos. Si tú tienes todos los puntos, bueno, entonces
te damos en la tarea 5. ¿De acuerdo? O sea, el trabajo, por supuesto que va a quedar mejor. Miramos a ver cómo hacemos para pagarte esa en puntos, porque hay estudiantes bien buenos y van bien. Que van Bueno, perfectos, entonces no necesitarían los extra puntos, pues no, pero no los igualmente vamos a castigar. caracterizarían. Lo que te quiero decir es que no te vamos a castigar porque no asistes. Pero entonces, si no Exacto. asistes, no recibirás el incentivo. ¿De acuerdo? Bien, con respecto a eso. Ahora, sé que tienes otras inquietudes. Bueno, dime por favor cuáles son las preguntas que tienes. Vamos con Erika y después con Jairo. Erika, abre el micrófono, Erika. Creo que se No. le fue la Bueno, señal. Jairo, ¿cuál es tu inquietud? Jairo Alonso Reyes. Sí, buenas noches, coordinador y tutores. Correcto. Mi pregunta Buenas noches. es, coordinador, en el desarrollo del CIPAS, usted comentaba que tenemos que hacer los, el scamper y el método de, estoy acá revisando la guía de movimientos Ingeniería de y métodos y ingeniería de método economía de de la economía de movimientos. movimientos. Pero Bueno, a ver, usted nos decía que podíamos hacer una sola, pero viendo la matriz número 4 dice que presenta las dos. Entonces quería que me colaborara ahí con ese tema, bueno, director. vamos a aclararlo bien. Vamos a aclararlo Bien, bien. sí. Estamos en mejoramiento, ¿cierto? Estamos aprendiendo el mejoramiento de procesos. Como estamos en el mejoramiento de procesos, nosotros tenemos la oportunidad de mejorar procesos a través de diferentes metodologías. ¿De acuerdo? Inclusive no son todas. Nosotros aquí en este curso estudiamos estas dos. ¿De acuerdo? Estamos estudiando la metodología Scamper y estamos estudiando, digamos, la parte de ingeniería de métodos que se aplica al mejoramiento de los procesos. Correcto. Se puede aplicar una de las dos o se pueden aplicar ambas. ¿De acuerdo? De las dos o ambas. Eh, Eh, porque, ¿qué me indica a mí? ¿Qué me indica a mí? El mismo proceso. ¿De acuerdo? Es más, como ingeniero industrial podemos aplicar mejoramiento continuo, podemos aplicar reingeniería, podemos aplicar, bueno, otros tipos de metodologías de mejoramiento de procesos. ¿Ok? En este caso ok. estamos estudiando estas dos. Tú aplicas la más conveniente para el proceso. Ustedes en grupo deciden, miren, yo encuentro que, por ejemplo, de la metodología Scamper puedo aplicar la estrategia de sustitución. Listo, no hay más, no hay más. Esa se aplica. ¿De acuerdo? De No, pero acuerdo. yo aplico dentro de la estrategia de ingeniería de métodos, puedo aplicar esta estrategia, dos estrategias, se aplica eso. Correcto. Porque son ustedes los que miran qué es lo pertinente, porque es que todos los trabajos no son iguales, todos los procesos no son iguales, todas las situaciones no son iguales, los medios en los que ustedes están, todos son diferentes. Entonces, por supuesto que la solución de cada uno va a ser diferente. Entonces, ustedes, una de las dos, por lo menos. Ah, pero yo saco de una y de la otra. Bueno, excelente. ¿De acuerdo? De ¿Está acuerdo. claro para todos? Para Jairo y para todos. Ok. Sí, señor. Muchas gracias. Erika, ¿ya Tutor, puedes hablar? sí, Sí, señor, dime. gracias. Jairo, De puedes ahí, bajar la mano. de ahí en adelante, Dime. desde el punto 3 ese ya se trata sobre un solo proceso, o sea, un ejemplo, el proceso
del tomate, supongamos. El Entonces, que hasta la ustedes evaluación se hayan, hace el proceso del tomate, los diagramas, tanto el sinóptico, todo. Ah, todo listo, de ahí en adelante es sobre un solo proceso. listo, Ahí profe. es donde todos le van a meter toda la artillería a un solo proceso. Profe, otra Pero cosa en ¿por qué el lo punto, podemos? Discúlpame, ¿por qué lo podemos hacer? Porque ya ustedes todos han levantado la información y ya la han compartido. ¿De acuerdo? Sí, Erika, cuéntame. profe, ahí su merced en el punto 3 decía que el Scarper y el de análisis de datos, creo que era el otro, ahí sí puede utilizar cualquiera de los dos, o se hacen de una vez los dos y se dice, bueno, se va a trabajar tales ideas de esto y tales ideas de aquello, se pueden manejar los dos, ¿verdad? Se pueden combinar, claro. Es lo que acabo Ah, de decirle a Jaime. O a listo, profe. todos por la pregunta de Jaime. Listo. Muy bien. Fabián, Cordial saludo, tutores y compañeros. Tengan ustedes buena noche. Tengo una inquietud referente al paso uno. No me ha quedado un poco claro realmente. En el paso uno hay un cuadro que dice categoría en una columna y en la otra dice información por registrar. Entendería yo que la categoría y el paso uno es del proceso que uno está en análisis, ¿cierto? Pero digamos que en el punto 8 que habla de diagrama de flujo, el punto 9 que me habla de cursograma sinóptico y el 10 que me habla de cursograma analítico, son los que ya hicimos en la actividad 2, es decir, básicamente lo traigo del trabajo anterior y lo pongo acá, o es algo nuevo. Es que ahí no me ha sido claro realmente, discúlpeme. claro. Bueno, en el paso uno, vamos a la guía. ¿De acuerdo? Nos ubicamos entonces con la guía en el paso uno. Dice, bueno, paso uno es revisar contenidos. Perfecto. Revisión de la teoría. Me imagino que se supone este paso. La selección del proceso para el estudio de mejoramiento. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Significa que, bueno, somos 4 compañeros, porque uno se retiró. O 3, porque 2 se retiraron. Bueno, no los hemos visto más, no sabemos. Perfecto. Bueno, listo. Los que estemos. Entonces, ¿qué dice? Hay que traer la información de cada uno de los procesos. Resulta que si son Juan, Pedro y Felipe, los 3 compañeros que estamos, entonces mira, aquí aparece 3 procesos de los cuales debemos tener información. El proceso de Juan, aquí está. Ah, pero venga, un diagrama de flujo de síntesis, pero ahí hay un cuadrito, pongo un enlace, puedo poner un enlace con ese diagrama. El cursograma sinóptico, puedo poner un enlace con ese diagrama. Cursograma analítico en detalle, bueno, perfecto. ¿Sí ve? Bueno, eso no se lo había dicho, pero bueno, se puede llenar de esa forma. ¿Ok? Entonces, identificación del proceso, ahí sí puedo hacer una descripción del proceso. Mejor dicho, ya toda esta información la tengo. ¿Ok? Y esto es lo actual. Entonces, esto es Pedro, Juan, Felipe, y estos dos, pues se eliminan porque ya esto ahí no va nada. Entonces, se elimina, se borra. ¿Ok? Listo. Siguiente. Dice el cursograma. Dice, vamos, bueno, vamos a mirar nuevamente y seguimos con la guía, ¿verdad? Siguiente Sí, paso, señor. Qué pena, profe. Si usted definimos está proyectando algo, no le estamos viendo. Sí, lo Ay, está sí. proyectando. Bueno, entonces no importa. Tiene usted toda la razón. Estoy hablando. Ay, bendito. Esta hora es fuerte. Bueno, vamos a mirar. Pero se conecta muy bien. Listo. Vuelve y juega, como dice. ¿Ya me están viendo mi pantalla?
Sí, señor, ya, ahí se ve. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Entonces, ¿qué decía? Téngame un poquito de paciencia. Primer paso, revisión de contenido. Bueno, ese no es. Paso 2, selección del proceso para el estudio del mejoramiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por dónde comenzamos? Bueno, vamos a mirar aquí, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la plantilla? La plantilla nos dice, oiga, que hay que hacer selección del proceso. Muy bien. Entonces, lo primero es colocar la información sobre los procesos en estudio. Entonces, yo les decía de Pedro, Juan y Felipe, ¿verdad? Entonces, esta es la tabla del nombre de Pedro, propuesto por el estudiante Pedro Gómez. Ah, bueno, listo. Pedro Gómez. Aquí está la información del proceso, el objetivo de su proceso, lo que ya trae Pedro Gómez, el alcance. Ah, pero es que dice, oiga, y en diagrama de flujo, usted puede poner un enlace, ¿cierto? Que se pueda ver, ¿no? Que funcione, donde usted le hace clic y ahí se va a ver el diagrama de flujo que ya se hizo, el actual. El cursograma sinóptico también que ya se hizo. El cursograma analítico que ya se hizo. Miren que esto es un resumen, ¿no? ¿Cuáles fueron los indicadores clave? Perfecto. Oportunidades de mejora que se han detectado. Todo eso viene de la tarea 2 y de la tarea 4. ¿Correcto? Entonces este es el de Pedro, este es el de Juan, ¿cierto? Tabla 2 del estudiante 2. Y el de Felipe, aquí está Juan Felipe. Muy bien. Tabla 4, no, solamente estamos 3. Ah, bueno, estamos 3, tabla 4 no va, tabla 5 no va. ¿De acuerdo? Seguimos con nuestra guía. Evaluamos ideas. Bueno, perfecto, eso ya está. Alternativas de rediseño del proceso, la definición de las alternativas. Se aplica economía de movimiento, ingeniería de método, Scamper, listo. Cuando ya nosotros tenemos, digamos, como nuestra propuesta de mejoramiento, decimos, oiga, hay que representar ese proceso mejorado a través de diagramas. ¿Ok? No son los mismos diagramas que ya tenemos, son diagramas mejorados. Entonces aquí nosotros dijimos, oiga, es que vamos a eliminar este paso, vamos a combinar estas dos operaciones, vamos a cambiar esta operación porque aquí vamos a poner una máquina diferente. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo queda el proceso, el diagrama de ese proceso mejorado incorporando esos cambios? ¿De acuerdo? Ah, bueno, listo. La operación esta se eliminó. Ah, esa ya no va. Se combinó. Ah, bueno, listo. Entonces, dos en una. La otra se cambió. Listo. Oiga, pero es que ya no vamos a hacer primero calentar y después amasar. Ahora primero amasamos y después calentamos. Ah, bueno, se hubo un cambio en el orden del proceso. Entonces ahí es donde nosotros decimos, oiga, vamos a representar el proceso mejorado. Correcto. Ah, pero esos procesos mejorados, por supuesto que vamos a llenar 2 cursogramas para ese procedimiento mejorado. ¿Cuáles son? Aquí. El cursograma, primero el cursograma analítico, es este. Aquí, bueno, esto hay que cambiarlo porque esto no va. Aquí solamente se utilizan círculos y cuadrados. Perfecto. Y en el curso, ese es el cursograma sinóptico. Y en el cursograma analítico, estos y los representamos aquí. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, Listo, pero... estimado compañero? Sí, señor. Totalmente claro. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien
a la 1, alguien más a las 2, alguien más a las 3. Ingeniera Evelyn, a la 1, a las Yo, 2, a las 3. yo. Sí, ¿Sí? señor. Ingeniero. Entonces, ¿Algo más, bueno, ingeniera? sí, señor. Todo. Varias cositas por ajustar. Lo primero, para dar claridades, el día sábado se llevó a cabo la web con respecto a claridades de la práctica profesional. Entonces, en sus correos y en sus foros, a más tardar el día miércoles, se verá reflejada la grabación, para que por favor también la consulten. Los que no han tenido componente práctico, pero ya tienen la fecha, por favor asistir. Recuerden que el componente práctico tiene un peso evaluativo de 180 puntos. Entonces, pues es bastante significativo. Cabe recalcar que el componente práctico no se ve de manera virtual, dado que ya hay claridades por parte de Decanatura Nacional y eso llegó a sus correos institucionales de parte del correo, ¿sí? Del programa de ingeniería industrial. Entonces, para que por favor tengamos claridades en ese espacio. 2. La actividad tarea 5 cierra el 12 de mayo. Por ende, la última participación que el docente está obligado a calificar, y lo digo de manera ortodoxa y así puntual, obligado, es el 9 de mayo aproximadamente. ¿Por qué? Porque todo lo dejamos para lo último, ¿sí? Esta actividad ya es un poco más corta. En síntesis, por todo el volumen de información, pareciera larga, pero es bastante corta. Entonces, estamos todavía a 22 días del cierre de la actividad. Cabe aclarar que los docentes hemos diseñado y estamos prestos en los diferentes espacios de atención para el uso de ustedes los estudiantes. Además, cada uno de sus docentes y tutores tiene un grupo. Cualquier duda, pregunta, inquietud, por favor, también hacerlo saber. Por ese espacio también se van a crear tipas de interacción para cumplir con la meta como tal de la actividad o la estrategia que también se les dejará en información con los espacios de atención de cada uno de los docentes. Entonces, dadas las claridades, esperamos que en los próximos 22 días, antes del cierre de la actividad, ustedes puedan hacer un trabajo conforme a lo que se espera. Feliz noche, un placer haberlos tenido en este espacio y esperamos que la grabación de este sea realmente consultada por cada uno de ustedes. Feliz y bendecida noche. Ya, ingeniera. Adelante, Inge. Eso sería. Bueno,